Bueno, básicamente vamos a comenzar con geometría analítica, con un breve repaso de geometría analítica, eh, para después podernos incorporar más en la parte de las secciones cónicas, de los sólidos y de la geometría y cálculo tridimensional. Entonces, la geometría analítica, ¿qué es la geometría analítica? La geometría analítica es un área de las matemáticas que estudia el uso del álgebra para analizar propiedades geométricas de cuerpos en 2D o en 3D. Entonces, vamos a comenzar ubicando algunos puntos. Supongamos que nosotros tenemos estos ejes coordenados y queremos introducir el problema más básico de la geometría analítica, que es dibujar un punto. Entonces, por ejemplo, tengo yo este punto acá, que lo voy a ubicar en la coordenada x1, y1. Y digamos que tengo otro punto por acá, que lo voy a ubicar en la coordenada x2, y2. Vamos a tomar como nomenclatura o como notación para que nos entendamos que cuando mis puntos tengan una notación de subíndices numéricos, son puntos fijos y conocidos, y cuando tengan notación de subíndices con letras, son puntos desconocidos o que pueden variar. Entonces, por ejemplo, acá tengo y2, x2, esto es un punto fijo, y entre estos puntos voy a colocar un punto que lo voy a llamar xj, yj, que este sí va a ser un punto que puede cambiar. Entonces, así ubico yo puntos en el plano cartesiano en 2D. ¿Yo qué puedo hacer con estos puntos? Puedo tratar de buscar una recta que cruce por estos tres puntos. Entonces, más o menos tengo una recta que cruza por estos tres puntos. Entonces, yo puedo unir dos puntos o más puntos a través de una recta o una curva, dependiendo de la disposición de los puntos. En este caso, tres puntos están dispuestos de forma tal que yo puedo trazar una recta a través de ellos. ¿Cómo sé yo si estos puntos están en una misma recta o no? Eso ya lo vamos a ver, eso es importante de saberlo. Por el momento nos vamos a concentrar en los problemas más básicos de la geometría analítica. ¿Qué podemos hacer nosotros ya con estos puntos? Entonces vamos a nombrar los puntos. En donde yo me estoy parando en el punto, yo voy a decir que este punto lo voy a nombrar como P2, porque está asociado con Y2 y X2. Entonces esto es P2, y entre paréntesis le pongo X2, Y2. Esto es PJ, y entre paréntesis le voy a colocar XJ, YJ, a nombrar las coordenadas. Y este va a ser el punto 1, y entre paréntesis X1, Y1, como ya sabemos. Entonces, hay algunas operaciones básicas que yo quisiera introducir. Por ejemplo, yo quiero determinar, vamos a cambiar de color un momentico, yo quiero determinar la inclinación de esta recta que yo acabo de dibujar, que pasa por estos tres puntos con respecto al eje X. Para yo determinar la inclinación de una recta con respecto a algo, es suficiente determinar el ángulo de la recta con respecto a esto, o inclusive la tangente del ángulo que forma la recta con respecto al horizontal. Entonces, ¿por qué, la tangente, por qué el ángulo que forma la recta en negro con esta recta punteada en rojo es el mismo lo ángulo que ella forma con el eje X? Muy sencillo, porque yo he construido esta recta en rojo de forma tal
que esta recta de acá sea paralela con el eje X. Y si recordamos de nuestra geometría euclidiana básica, si yo tengo dos rectas paralelas que son cortadas por una transversal, este ángulo que forma esta transversal con esta primera recta paralela teta es este mismo ángulo que forma con la otra recta paralela, que sería también teta. Entonces, por consiguiente, este ángulo que forma la recta que pasa por los tres puntos indicados con la construcción de la recta en rojo, teta, va a ser el mismo ángulo que va a formar la línea recta que hemos formado a través de los puntos. Vamos a hacer una extensión de esta línea. Este ángulo va a ser el mismo que va a formar esta recta con el eje X. Simplemente por un teorema de la geometría euclidiana, por este teorema, ¿cierto? Entonces, básicamente yo el teorema lo puedo enunciar como los ángulos, los ángulos formados en el vértice cuando una recta transversal corta dos paralelas son iguales. Los ángulos también de este mismo teorema nosotros podemos sacar algunas otras conclusiones. Por ejemplo, los ángulos opuestos por el vértice también son iguales. Este es el vértice, o sea que si están opuestos por este vértice, este ángulo de acá también es teta y este de acá también es teta. Los ángulos coalternos internos, o sea, este ángulo de acá que voy a llamar alfa y este ángulo de acá teta, la suma dan 180 grados. O sea, alfa más teta es igual a 180 grados. Hay una serie de teoremas y de conclusiones que se pueden sacar de este tipo de conjeturas geométricas, pero la más importante a la que yo quiero llamar su atención en este momento es que estos dos ángulos de acá son iguales. Este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales. Para trasladar esto a nuestro dibujo de geometría analítica, a nuestra situación, entonces la recta, esta recta la voy a repintar en naranja, solamente para mostrar el punto donde inicia y el punto donde termina y qué parte de esta recta es construcción. Esta parte de acá es construcción. Nosotros inicialmente solo teníamos estos tres puntos, entonces los hemos unido. Este punto que está en la mitad lo voy a pintar de verdecito para que lo reconozcamos. Como este punto lo he nombrado con un subíndice letra, entonces este punto puede tomar cualquier valor en este que se mueva en esta recta. Este punto se va a mover en esta recta, por lo tanto este XJ se mueve aquí entre X1 y X2 y este YJ se mueve entre Y1 y Y2. Entonces voy a trasladar esta información a este problema. Según lo que me dicen acá, la recta que cruza los tres puntos sería la transversal. Esta construcción en rojo que yo hice, paralela al eje X, sería una de las líneas paralelas que corta la transversal. Y el eje X, hagamos esto en azulito, sería la otra recta paralela que corta la transversal. Por lo tanto, este ángulo que se forma del corte de la transversal con la primer recta paralela sería igual a este ángulo que se forma del corte de la recta transversal con el eje X que es paralelo a la otra recta. Entonces, por lo tanto, todo lo que yo quiera hacer con este ángulo teta, si le quiero sacar su seno, su coseno, su tangente, lo voy a poder hacer con este otro ángulo teta que está acotado por unas dimensiones menores, entonces va a ser más fácil trabajar con él. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Para poder obtener este dibujo de una forma que sea más identificable, entonces voy a decir que
este triángulo rectángulo que acabo de dibujar acá, que va a ser muy importante en nuestro estudio de lo que se pueden hacer con estos puntos que tengo acá. Este triángulo lo voy a sacar de los ejes y me lo voy a llevar para acá. Entonces voy a comenzar a trabajar con este triangulito, pero acá por fuera de los ejes, para que nos sea más fácil visualizar. Entonces esto es un triángulo rectángulo y vamos a mirar algunas propiedades que tienen los triángulos rectángulos para poder trabajar con la información sobre los puntos. Entonces, por acá tengo el triángulo rectángulo de lados A y de lados B. Los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Eso significa que A y B en el triángulo rectángulo se llaman catetos. Y este lado de acá C se llama hipotenusa. La relación entre A, B y C se conoce como el teorema de Pitágoras y ya lo voy a enunciar en un momento. Por favor, permítame. Vamos a borrar un poquito para poder enunciar el teorema de Pitágoras conjunto. No quiero cambiar de hoja todavía para que podamos tener todo el dibujo en nuestra mente claro. Desde que lo planteamos en el sistema de ejes cartesiano hasta que lo traemos al triangulito que hemos sacado del plano cartesiano. Para que sepamos ese triángulo de dónde sale y podemos sacar algunas correlaciones que salen de acá de este dibujo a este triángulo. Bueno, entonces con eso en mente podemos enunciar el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras me relaciona este lado y este lado mediante una ecuación de segundo orden que dice así: teorema de Pitágoras. Dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Eso qué significa? Esto significa que la suma del cuadrado de cada cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, observemos de nuevo en el plano cartesiano. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Lo que yo hice primeramente fue hacer una extensión paralela al eje X de este punto P1 hasta acá. Y después hice una extensión paralela al eje Y de este punto P2 hasta acá. Entonces de acá fue donde yo obtuve el triángulo. Entonces, como yo les venía diciendo, para poder hallar la inclinación de esta recta con respecto al eje X, tenemos que trabajar con este ángulo θ. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo cuantificar la inclinación? Entonces, usted va por una falda en una bicicleta, va por una subida. Entonces usted le dice a un amigo: no, es que yo me canso más porque yo subo por una loma más inclinada que usted. Y su amigo le dice: no, la mía es más inclinada, pero usted las ve y pareciera que tuvieran la misma inclinación. Entonces usted, ¿qué puede decir al respecto? Entonces usted puede decir: vea, yo subo por esta loma que está a θ1 grados. Y su amigo le dice: no, pues que yo subo por esta loma que está a θ2 grados. Vea que las inclinaciones me parecen mucho. Es más, estas dos rectas parece que fueran paralelas. Y si son paralelas, θ1 es igual a θ2. Pero realmente no son paralelas. Entonces, lo único que los dos amigos podrían hacer para determinar quién está subiendo una loma más inclinada es medir θ1 y θ2. Entonces, si θ1 es mayor que θ2, esta es más inclinada, pero si θ2 es mayor que θ1,
Entonces esta es más inclinada. Entonces esta es una forma de determinar la inclinación para comparar. Nosotros queremos comparar entre rectas cuál está más inclinada. O cuando dos rectas son paralelas. Si dos rectas son paralelas es porque sus ángulos de inclinación son iguales. ¿Cierto? Entonces resulta que el medir este ángulo usando información de estos puntos a nosotros que nos dan la ubicación de los puntos. Con la ubicación de los puntos nosotros trazamos la recta y determinamos su inclinación. Entonces resulta que calcular este ángulo mediante la información que nos dan de los puntos es más o menos complicado. Sería más fácil calcularle una medida al ángulo. Es decir, por ejemplo, calcular una tangente de teta, o calcular un seno de teta, o calcular un coseno de teta. Y a partir del cálculo de alguna de estas, hacer esta misma analogía. Si, por ejemplo, ¿qué pasa si tangente de teta 1 es mayor que tangente de teta 2? ¿Será que esto dice que entonces teta 1 es más grande que teta 2? Eso es lo que queremos saber, ¿cierto? Entonces, para allá vamos. ¿Cómo podemos cuantificar la inclinación de esta pendiente? Entonces, borremos por acá. Y yo de una vez les voy a decir que la forma más fácil para cuantificar eso es la tangente. Pero les quiero mostrar por qué la tangente. No solamente la tangente, sino que también hay que aprender a ser crítico con el juzgamiento matemático que se le hace a un problema. Si nosotros decimos que la tangente, vamos a mirar por qué la tangente es una mejor medida para la pendiente que las otras funciones angulares. Teniendo en cuenta que lo que nosotros queremos determinar es cuál de los dos ángulos que estamos comparando es mayor o qué tan grande es este ángulo de inclinación. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer un gráfico pequeño que me relaciona un ángulo con su tangente. Entonces, cuando esto es 90 grados y esto aquí es 180 grados, más o menos la curva tangente viene de la siguiente manera. Vamos a trazar una línea por acá y esta curva vendría como por acá así, sería como algo así. Vamos a observar simplemente una cosa. Observen que entre 0 grados y 90 grados la tangente es una curva monótona creciente, es decir, siempre algo que es monótono, una función que es monótona o es siempre creciente o siempre decreciente. Esta función tangente es monótona creciente entre 0 y 90 grados, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Si yo comparo dos ángulos, si yo comparo dos ángulos, teta 1 y teta 2, por ejemplo, vamos a hacer aquí, digamos que por acá está teta 1. Teta 1, entonces este punto aquí, si lo proyecto en la curva tangente, esto me va a dar tangente de teta 1. Y digamos que esto es teta 2. Si proyecto este punto acá, entonces en la recta tangente, en la curva tangente, esto me va a dar tangente de teta 2. ¿Eso qué significa? Observen una cosa. Si teta 2 es mayor que teta 1, también su tangente es mayor que la tangente de teta 1. Por esta razón es que si en vez de yo utilizar la medida angular, yo utilizo la tangente, es lo mismo porque siempre que teta 2 sea mayor que teta 1, también su tangente será mayor porque es una curva monótona creciente. Es decir, que siempre crece.
Entonces esta es una muy buena comparación para ángulos que están entre 0 y 90 grados. Ahora vamos a ver, volvamos aquí a nuestra situación. ¿Será que nuestro ángulo siempre va a estar entre 0 y 90 grados? Pues entonces vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando este ángulo es 0 grados? Cuando este ángulo es 0 grados, esta recta es paralela al eje X. ¿Cierto? Entonces, cuando este ángulo es 90 grados, esta recta es perpendicular al eje X y paralela al eje Y. O sea que nosotros podemos, la inclinación con respecto al eje X la podemos analizar para un ángulo entre 0 y 90 grados perfectamente. ¿Qué pasa cuando el ángulo es mayor a 90 grados? Cuando el ángulo es mayor a 90 grados, entonces esta recta se comienza a inclinar así, en esta forma, así, 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 hasta que llega a ser acá 90 grados. Esto serían los 90 grados, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta recta se sigue inclinando a más de 90 grados? Entonces pasaría algo así. Entonces ya esta inclinación con respecto al eje X sería superior a los 90 grados, ¿cierto? Pero sucede algo muy especial. Cuando esa inclinación es mayor a los 90 grados, yo también puedo calcular esa misma inclinación con respecto al eje X positivo, la puedo calcular con respecto al eje X negativo. Es decir, no calculo esta de acá, sino calculo esta de acá, esta inclinación con respecto al eje X negativo. Y esto me va a dar a mí que yo estoy calculando un ángulo que es 180 menos teta, ¿cierto? Como esto es teta y la suma de estos dos ángulos, la suma de los ángulos alrededor de una línea recta es siempre 180, entonces yo en vez de calcular este ángulo grande de acá, pues calculo el ángulo pequeño y ya. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Que si es, este sí es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Entonces, ¿cómo sé yo básicamente cuándo calcular el ángulo pequeño y cuándo calcular el ángulo grande? Pues resulta que nosotros ya vamos a mirar qué pasa cuando el ángulo de inclinación está entre estos 90 grados de acá y estos 180 grados de acá. ¿Qué pasa en este rango? Entonces resulta que en este rango, volvemos a la gráfica de la tangente, en este rango, acá tengo yo 180 grados, la tangente pasa, esto es una asíntota, es decir que la curva tangente nunca va a alcanzar a llegar a los 90 grados porque va a seguir creciendo. Eso significa que la tangente de 90 grados es infinito, lo que nosotros llamamos un número indeterminado. 90 grados es una asíntota, lo mismo que 180. Entonces esta sigue creciendo infinitamente a medida que el ángulo se aproxima a 90 grados. Y lo mismo por acá, pero de forma negativa. Por acá, mientras la curva tangente esté entre 90 grados y 180 grados, ella va a hacer lo siguiente. Cuando pasa por 180 grados, ella vuelve a hacer esto. Lo mismo que hizo acá antes de 0, entre menos 90 y 0, tiene este mismo comportamiento. ¿Yo qué puedo ver de acá? Que esta curva también es una curva monótona creciente. Es decir, para cualquier valor de teta, la tangente es una curva monótona creciente, para el valor que sea. Eso significa que si yo tengo, digamos por aquí un ángulo de teta 3 y un ángulo de teta 4 y los proyecto, teta 3 es un valor mucho más negativo cuando se proyecta la curva tangente que teta 4. Entonces esto sería tangente de teta 3 y esto aquí sería tangente de teta 4, ¿cierto? Entonces también cumple decir que si teta 4 es mayor que teta 3, entonces tangente de teta 4
también es mayor que, teta 3, que tangente de teta 3. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos, aunque son números negativos, y en el eje negativo pareciera que tangente de teta 3 es mayor que tangente de teta 4, pero lo que nosotros analizamos cuando miramos si un número negativo es mayor que el otro es cuál es menos negativo. Y aquí el menos negativo es tangente de teta 4, este de acá. Por lo tanto, para ángulos mayores a 90 grados también se cumple este criterio. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Para todo ángulo comprendido entre 0 grados y 180 grados, eh, sí, para todo ángulo o para todo par de ángulos teta 1 y teta 2, por ejemplo. Si teta 1 es mayor que teta 2, tangente de teta 1 es mayor que tangente de teta 2. Esto siempre se cumple. Ahora, por ahí las personas que no tienen mucha experiencia con esta parte de las matemáticas dirán, bueno, pero entonces, ¿y si es mayor que 180 grados qué? Pues no puede ser mayor que 180 grados, porque si este ángulo es mayor que 180 grados, estaríamos analizando la inclinación, por ejemplo, acá, con respecto a este eje X, ¿cierto? ¿Qué ángulo forma esta parte de la línea? Pero esta parte de la línea siempre va a tener otra parte de la línea que va a tener un ángulo menor con respecto al eje, ¿cierto? Entonces vamos a analizar ese ángulo menor y no este ángulo tan grande mayor de 180 grados. Siempre se analiza un ángulo entre 0 y 180 grados, porque toda recta en el plano cartesiano, donde usted quiera que la ubique, si tiene un ángulo mayor que 180 grados con el eje X, también va a tener un ángulo menor que 180 grados con ese mismo eje X. Y observe que esto es algo muy sencillo de ver, porque el ángulo que forma esta recta por este lado con el eje X, que es todo este, es igual a 180, acá hay 180 porque alrededor de una línea, más un pedacito. Ese pedacito es el que nosotros queremos analizar. Entonces, esto es algo bastante intuitivo lo que yo he querido construir. Quiero construirles es la intuición de lo que significa la geometría analítica desde su perspectiva más básica, que es analizar la inclinación de una recta. Bueno, entonces ahora vamos a borrar. A ver. ¿Será que hay alguna forma de borrar esto más rápido? Yo no la conozco. Porque lo que quiero hacer en este momento es mostrarles por qué el seno y el coseno no son una buena medida para comparar la inclinación de una recta. Entonces, vamos a volver acá. Esto acá se borró, era Y2, esto era Y1, ¿cierto? Y podemos también borrar esto otro. Les repito que no quiero cambiar de hoja porque quiero mantener una conexión con el problema inicial. Y que esa conexión me permita después calcular A, B y C en términos de las coordenadas de los puntos con los que hemos trabajado para construir la recta. Entonces, ya tenemos el teorema de Pitágoras. Borremos esto por acá. Esto puede, no, puede que no lo necesitemos.
que acá ya tenemos el problema es este que tenemos acá, está bien delimitado. Listo, acá logramos borrar alguito para hacernos otro espacio para dibujar senos y cosenos. Entonces, vamos a dibujar acá la curva del seno entre 0 grados y 180 grados acá. Y acá 90 grados. Bueno, estos valorcitos dibujémoslos más abajo. A ver, esto aquí es 0 grados, esto aquí es 90 grados y esto aquí es 180 grados. Entonces este es el seno entre 0 grados y 180 grados. Entonces observen una cosa, perdón, esto es el seno de 2θ, no. 90 grados es acá, disculpen, esto sería 180 grados y esto sería 360 grados, ¿cierto? Vamos a escribir, entonces esto sería acá 180 grados, esto 360 grados, esto acá sería 270 grados. Nosotros sabemos que para la región entre 180 y 360 grados, que es esta región de acá, entonces no es necesario analizarlo, sino solamente analizamos la parte superior, qué ángulo forma la parte superior de la recta con el eje X, ya sea que esté inclinada hacia este lado o que esté inclinada hacia este otro lado. Bien. Entonces, esta parte no es necesario analizarla. Entre 180 y 360 grados. Pero ¿qué pasa acá con el seno? Entonces, lo que yo quiero saber es realmente qué pasa si θ1 es mayor que θ2. Entonces el seno de θ1 y el seno de θ2, ¿será que esto es mayor, menor, igual? ¿Cómo es esto? Entonces observen una cosa. Observen que si los ángulos están entre 0 y 90 grados, es decir, en esta parte de acá, el seno de θ sería una buena medida porque esta curva es monótona creciente entre 0 y 90 grados, pero es monótona decreciente entre 90 y 180. Eso significa que el seno de θ solo sería una buena medida si nuestro ángulo está entre 0 y 90, pero ¿qué tal si la recta no está inclinada hacia este lado, sino que está inclinada hasta este otro lado? Pues entonces la regla sería que θ1 mayor que θ2, seno de θ1 mayor que seno de θ2, si θ1, θ2 ambos menor o igual a 90 grados. Y para las rectas que están en la otra región, entonces θ1 mayor que θ2, ¿cierto? Seno de θ1 menor que seno de θ2 si θ1 y θ2 son mayores o iguales a 90 grados y menores que 180. Entonces observen que para poder analizar las inclinaciones de la recta usando como medida el seno, necesitaríamos tener dos reglas, una para los ángulos en el primer cuadrante y otra para los ángulos en el segundo cuadrante. Eso no tiene sentido teniendo en cuenta que con la tangente es muy sencillo, porque para todo ángulo entre 0 y 180 grados se cumple que si θ1 es mayor que θ2, su tangente también es mayor que la tangente de θ2. Esto es una regla muy sencilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa
¿Qué pasa con el coseno? El coseno es monótono decreciente. Vamos a ver en esta región. El coseno es monótono decreciente en esta región. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo un teta 1 por acá, digamos, y un teta 2 por acá. Proyecto teta 1, entonces esto sería coseno de teta 1. Y proyecto teta 2 y esto sería coseno de teta 2. Eso significa que el coseno es una función mucho más útil que el seno, porque con el coseno, como es monótona decreciente, pero es monótona, entonces no tendría necesidad de dos reglas. Estas dos reglas con el coseno no las necesito. Una sola regla me basta, básicamente por lo que acabo de comentar, porque el coseno es monótono. Ahora, ¿por qué entonces ustedes se preguntarán, bueno, si el coseno es monótono, entonces ¿por qué no utilizar el coseno en vez de la tangente? Pues realmente el coseno se podría utilizar en vez de la tangente. Y el seno también, lo que pasa es que con el seno hay que tener más restricciones. Pero la tangente tiene una ventaja que ya se las voy a enunciar. Una ventaja bastante importante. El coseno, entonces vamos a crear la regla para el coseno. Entonces si teta 1, esto es con el coseno, es mayor que teta 2, ¿qué pasa con los cosenos? Ojo, teta 1 aquí es menor que teta 2. Entonces digamos al revés. Si teta 2 es mayor que teta 1, coseno de teta 2 es menor que coseno de teta 1. Entonces este es el problema. Que si estos dos son mayores, la lógica del coseno de estos ángulos se invierte. Entonces si estos dos son mayores, sus cosenos están relacionados por un menor. En cambio con la tangente, si teta 1 es mayor que teta 2, también se cumple con sus tangentes que tangente teta 1 es mayor que tangente teta 2. Ambas se pueden utilizar, pero la lógica comparativa del ángulo al coseno cambia. En cambio la tangente no. Por eso la tangente es una buena medida comparativa. Ya he motivado por qué voy a utilizar la tangente para comparar la inclinación de una recta. Entonces, eso ya está más que claro, ¿cierto? Y entonces me imagino que hemos llegado a la conclusión, tanto ustedes en sus casas como yo, que vamos a seguir utilizando la tangente para obtener algo parecido a la inclinación de una recta. Para terminar esta motivación, quiero que hagamos una pequeña discusión. ¿De dónde salió todo esto? Yo ya lo mencioné al principio del video, cuando comencé esta motivación, pero ¿de dónde surgió toda esta idea de, en vez de decir comparemos los ángulos, porque estamos comparando funciones trigonométricas de los ángulos? A ver, el que se acuerda levante la mano. Bueno, como nadie se acuerda, entonces les voy a recordar. Resulta que lo que yo quiero hacer con la geometría analítica es, usando la información de estos tres puntos, calcular cosas. Por ejemplo, la inclinación de la recta. Usando la información de estos tres puntos es más fácil, les voy a mostrar en un minuto, es más fácil calcular funciones trigonométricas que ángulos. Entonces, por lo tanto, para evitar calcular los ángulos de inclinación, más bien calculamos funciones trigonométricas. Y de ahí que hallar una función trigonométrica que me permitiera seguir la misma lógica de los ángulos era importante, y esa función es la tangente. Entonces, la lógica de los ángulos, ¿cuál es?
que si teta 1 es mayor que teta 2, entonces la línea cuya inclinación es teta 1 está más inclinada que la línea cuya inclinación es teta 2. Pero como calcular estos ángulos es complejo, entonces simplemente decimos que si teta 1 es mayor que teta 2, por lo tanto, tangente de teta 1 es mayor que tangente de teta 2. Esta va a ser nuestra regla general y va a ser muy importante. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Si la tangente del ángulo que forma una recta, digamos que yo tengo dos rectas acá en el eje. Tengo una recta en rojo que forma un ángulo alfa. Y tengo una recta en verde que forma un ángulo beta. ¿Cómo saber? Acá yo veo que la recta que forma un ángulo beta pues está mucho más inclinada que la que forma un ángulo alfa, pero matemáticamente ¿cómo saber esto? Si usted lo está haciendo en un computador y el computador no puede ver esto, ¿cómo le dice usted al computador que cuál de las dos rectas está más inclinada? Le dice al computador, ve, hágame un favor, calcúleme las tangentes, calcúleme la tangente de beta y por favor calcúleme la tangente de alfa y compárelas. Entonces el computador le va a decir a usted, vean, yo las acabo de comparar y resulta que he descubierto que una tangente es mayor que la otra tangente. Y lo que fue es que yo descubrí que la tangente de beta es mayor que la tangente de alfa. Entonces cuando te estoy comparando yo dos rectas, la tangente del ángulo que esa recta forma, a ver, la tangente del ángulo que la recta forme con el eje X me va a determinar cuál de las dos rectas está más inclinada. Entonces, a medida que la tangente del ángulo sea mayor, esa recta tendrá mayor inclinación. Entonces, con esta regla nos la vamos a jugar de ahora en adelante para trabajar con pendientes. Y por definición, en geometría analítica hemos decidido adoptar la siguiente notación. Vamos a llamar con la letra M la pendiente, ¿cierto? Y eh, y la pendiente por definición es la tangente del ángulo que forma esa recta con el eje X. Entonces a eso lo hemos llamado la pendiente. Esta va a ser la pendiente. Por definición, la tangente del ángulo que forma esa recta con el eje X. Eso es la pendiente. Y eso es lo primero que nosotros podemos hacer en geometría analítica. Podemos determinar las pendientes de las rectas. Entonces ya hemos avanzado un poquito, ¿cierto? Entonces ya con esto claro, vamos a comenzar a mirar todo este chisme. Para poder hacer esto les quiero dar un repaso de trigonometría, de triángulos rectángulos, un repaso muy cortico. También voy a grabar un video de trigonometría para que estén pendientes si les interesa. Voy a hacer ejercicios, hacer demostraciones y me voy a ir desde la parte de trigonometría del triángulo rectángulo hasta la ley del seno, la ley del coseno, el teorema de la tangente, trigonometría tridimensional, identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Entonces es un repaso, digamos, bastante completo y con mucha estructura. El video demora más o menos la serie de videos más o menos unas 4 horas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Por definición tenemos que la tan pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. ¿Quién es la tangente en un triángulo rectángulo? Entonces yo tengo este triángulo rectángulo y tengo este ángulo teta y tengo este otro ángulo alfa.
Entonces yo ya sé por las leyes de la geometría que esto es 90 grados y que teta más alfa es igual a 90 grados. Tengo que esta distancia entre este punto y este punto lo voy a llamar h. Esta distancia entre este punto y este punto lo voy a llamar y. Y esto lo voy a llamar x, que acá en este triángulo lo he llamado diferente. Pues, ¿cuánto valen las relaciones trigonométricas en este triángulo? Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar los ángulos? Para yo encontrar los ángulos necesito conocer por lo menos dos de las dimensiones del triángulo. Entonces, por ejemplo, quiero encontrar el ángulo teta. Yo digo, tangente de teta es igual al opuesto, a la longitud del lado opuesto, que sería y, porque es el lado opuesto por el ángulo. Es el lado opuesto por el ángulo, eso se refiere con el opuesto. Y este, que está adyacente al ángulo, se llama el lado adyacente. Entonces, la relación tangente de teta es igual a la longitud del lado opuesto sobre la longitud del lado adyacente. Entonces, en este triángulo, la tangente de este ángulo, que es la pendiente, sería la longitud de este lado opuesto dividido la longitud de este lado adyacente. Y estas longitudes las puedo calcular con los valores de las coordenadas de este punto P1 y de este punto P2. Entonces después vamos a calcular la longitud de acá. Por el momento estamos acá en este repaso de trigonometría. Simplemente les voy a escribir las relaciones y les voy a decir cómo funciona esto, porque esta no es una clase de trigonometría, esto no es que concentra en geometría analítica. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el seno de teta? El seno de teta es igual a la longitud del lado opuesto sobre la hipotenusa h. Y el coseno de teta es igual a la longitud del lado adyacente de x sobre la longitud de la hipotenusa h. Y también la tangente de teta se puede expresar como el seno de teta sobre el coseno de teta. Y si dividimos esto entre esto, entonces nos da y sobre x, y sobre h dividido x sobre h. Por la regla de la oreja multiplicamos x por h y y por h, las h se cancelan y esto da igual a y sobre x. Entonces aquí probamos nuestra primera identidad trigonométrica, que la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Por lo realmente importante es qué es la tangente de teta por el momento. Todo esto es importante, pero para después. Pero la tangente de teta, ¿quién realmente es la tangente de teta? Usando las dimensiones del triángulo. ¿Por qué es tan importante usar las longitudes del triángulo? Porque los puntos que nos definen nuestro triángulo son unos puntos que están descritos en términos de longitudes. Son unos puntos que tienen una localización en el plano cartesiano y esa localización nos permite encontrar longitudes. Entonces ya sabemos que, entonces por ende, esta pendiente no va a ser nada más que la división de dos longitudes de el lado opuesto sobre el lado adyacente. Ahora, esto aquí, ¿quién es? Es gran pregunta. ¿Quién es el opuesto y quién es el adyacente en términos de las coordenadas de los puntos que nos definen la recta? Entonces, ya vamos para allá. Voy a borrar esto, pero por favor tengan esto muy presente, que es la tangente. Es más, se los voy a escribir allá abajito al lado del otro triángulo que nos está representando el teorema de Pitágoras. Acá tenemos el teorema de Pitágoras bien escrito. Y acá entonces les voy a decir que la tangente de este ángulo que puse en rojo allí, teta, es nada más y nada menos que B sobre A. ¿Cierto? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a proceder ya con el trabajo con pendientes. Entonces, ¿cómo calculo yo la pendiente m igual a tangente de teta igual a opuesto sobre adyacente? Tengo que saber cuál es esta longitud y cuál es esta longitud. Entonces vamos a hacer un análisis bastante sencillo.
Observen que x2 es este mismo punto y x1 es este punto. Entonces realmente la longitud que yo quiero hallar acá es esta. La distancia que hay entre x2 y x1, que esto no es nada más que una simple resta. Esta distancia es x2, esta menos esta pequeñita, porque esta distancia más esta me da toda esta. Entonces pues simplemente, a ver, vamos a ver. Yo quiero hallar esta distancia de acá, que la voy a llamar distancia 1, 2. Sé que esto es x1 y sé que esto es x2. Entonces por simple álgebra yo digo que x1 más la distancia 1, 2 es igual a x2. Si despejo la distancia 1, 2, que es lo que yo quiero encontrar, me da que esto es x2 menos x1. Entonces por lo tanto esta distancia de acá es x2 menos x1 y esto es igual a la distancia del lado adyacente de ese triángulo que formamos. Listo. La misma lógica aplica acá. La distancia que hay de aquí a acá es y1. La distancia que hay de aquí a acá es y2. Y a mí me interesa hallar esta distancia acá, que la voy a llamar ya no con D1, 2, sino que la voy a llamar F1, 2 esta distancia. Entonces y1 más F1, 2 es igual a y2. Entonces y1 más esa distancia 1, 2 es igual a y2. Eso significa que la distancia F1, 2 es y2 menos y1. O sea que esta distancia que yo he estado buscando aquí no es nada más y nada menos que también una resta. Y2 menos y1. ¿Cierto? Que esto sería igual a ¿quién? A la longitud del lado opuesto. Con esto ya dicho, ya nosotros tenemos claro que la pendiente M igual a la tangente de teta es igual a, si yo tengo una línea definida por un punto, por dos puntos extremos, x1, y1 y x2, y2, entonces esta pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esto también obviamente podría ser escrito de la siguiente forma. Esto también podría ser escrito como m igual a y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Cambiando signo arriba y cambiando signo abajo, los signos se cancelan porque son ambos menos 1 y nos arrojan la pendiente. Qué pena con ustedes. Continuamos. Entonces, ya con esta formulita, ya sabemos esto de dónde viene, por qué motivación tiene. Esta es una de las formulitas más importantes que ustedes van a encontrar en su carrera. Como ingenieros, matemáticos y todo esto, las pendientes. Esto es muy importante. Entonces, ya sabemos cómo calcular una pendiente. Ahora, ¿qué tal si nos concentramos en el punto de la mitad? ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros en geometría analítica
además de calcular pendientes, que de entrada es lo más importante, ¿cierto? Pues antes de volcarnos a describir cualquier punto de esta recta mediante una ecuación, cualquiera, no solo estos tres, sino cualquier punto de esta recta, eh, quiero llamar la atención específicamente a cómo calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cómo calculo? Ojo, esto para cónicas, esto es muy importante. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? Entonces, para eso vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Observen que la distancia entre el punto 1 y el punto 2, es decir, la distancia entre x1, y1 y la distancia entre x2, y2 no es más que esta línea azul que yo acabo de trazar acá, y corresponde a la hipotenusa de este triángulo, que tiene como cateto adyacente x2 menos x1 y como cateto opuesto y2 menos y1. ¿Eso qué significa? Que si la hipotenusa al cuadrado, como lo tenemos en el triángulo en la parte inferior, es igual a a al cuadrado más b al cuadrado, pues voy a definir la distancia entre estos dos puntos, que es la hipotenusa, como d p1 p2 con una barrita arriba, la distancia entre p1 y p2, y esto igual a, esto al cuadrado obviamente igual al cateto adyacente al cuadrado, o sea x2 menos x1 al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, es decir y2 menos y1 al cuadrado. Acá ya tengo yo otra de las expresiones supremamente importantes de la geometría analítica, y esa expresión no es nada más y nada menos que la distancia al cuadrado entre dos puntos. Pero ustedes dirán, bueno, pero a mí para qué me sirve una distancia al cuadrado, yo quiero saber es la distancia, ¿cierto? Entonces, si usted pregunta cuántos kilómetros hay entre España y Portugal, supongamos, si alguien le dice, no, no sé, 100.000 kilómetros, 100.000 kilómetros no puede ser. Y entonces, no, lo que pasa es que esa es la distancia al cuadrado, es que son 100.000 kilómetros al cuadrado. Bueno, entonces sáquenle la raíz cuadrada. A nosotros lo que nos sirve es la distancia sola, no la distancia al cuadrado. Entonces saquémosle la raíz cuadrada de esto para que nos quepa, y esto queda la distancia entre el punto P1 y el punto P2 es igual, le sacamos la raíz cuadrada y nos queda, para que esto parezca una raíz cuadrada, que eso no parece raíz cuadrada ahí, y nos queda que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Tenemos ya dos fórmulas importantes, importantísimas. Distancia entre dos puntos y la pendiente de una recta. Listo. Ahora podemos cambiar de página. Yo quería dejar esto acá precisamente para poder utilizar toda esta información para derivar las dos, digamos, las dos las dos expresiones más importantes a mi modo de ver de la geometría analítica, ¿cierto? Entonces, en este momento lo que tenemos es una nueva hojita y vamos a escribir aquí arriba lo que hemos hecho. Hemos derivado la expresión para la pendiente y hemos derivado la expresión para la distancia entre el punto P1 y el punto P2, que es igual a la raíz cuadrada
Otra vez siempre esta raíz cuadrada siempre me queda así. Entre de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Lo que también se puede escribir en forma de potencia fracción como x2 menos x1 todo al cuadrado más y2 menos y1 todo al cuadrado, todo a la potencia de un medio, ¿cierto? Entonces, esto es en donde vamos en este momento. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Entonces, digamos, voy a dar un diagrama acá arriba, pero supremamente pequeño, para que traten de no confundirse ya mucho con la escala, que yo solo necesito esto para hacer una ilustración. No voy a escribir los puntos, sino que simplemente voy a escribir una señalización pequeña. Digamos que estos son los dos puntos extremos que formaban nuestra recta. Se me torció el mapa ahí. Entonces esto es x1, y1 y esto es x2, y2. Yo quiero, para el tercer punto que yo tenía, que era xj, yj, este punto es móvil. Es decir, este punto puede estar en cualquier punto entre x1, y1 y x2, y2. ¿Cómo hago para yo determinar si ese punto está en la recta o no está en la recta? Pues bueno, hay varias formas de hacer esto. Entonces, no me preocupen que los ejercicios van a llegar. Yo les voy a hacer también unos ejercicios, lo que pasa es que tenemos que tener primero las cuentas claras para poder trabajar. Entonces una forma es, si yo calculo la pendiente entre el punto xj y yj y el punto x1, y1 y el punto xj, yj y el punto x2, y2, si la pendiente es la misma, este punto está en esta recta que une x1, y1 y x2, y2. Entonces calculemos las pendientes. Pendiente entre el punto 1 y el punto j sería yj menos y1 sobre xj menos x1, y esto tiene que ser igual a la pendiente j2, que sería y2 menos yj sobre x2 menos xj. Si estas dos pendientes son iguales, por ende, también lo que nosotros tenemos es que yj menos y1 sobre xj menos x1 es igual a y2 menos yj sobre x2 menos xj, ¿cierto? Esta es una forma de hacerlo. Igualemos las dos pendientes, y si las dos pendientes pues son iguales, eso significa o que son rectas paralelas o que son la misma recta. Esto no es indicio de que xj, yj sea colineal, todavía no es indicio, ¿cierto? Entonces, hay que hacer más que eso para que sea un indicio, pero por lo menos esto es un primer paso de análisis. Si la pendiente de este punto y este punto es igual a la pendiente entre este punto y este punto, ¿será que este punto está en la misma recta que estos dos? A ver, pensemos.
¿Qué pasa? Si ya sabemos, esto es indicio de colinealidad solo si, sí, solo si sabemos que x1, y1 y x2, y2 están en la misma recta. Si x1, y1 y x2, y2 están en la misma recta, esto sí es una prueba de colinealidad. Entonces, dado que nosotros ya antes de comenzar el ejercicio sabíamos que estaban en la misma recta, entonces esto prueba colinealidad. Colinealidad. Eso significa que los puntos P1, PJ y P2 están en la misma recta. Bueno, ahora el siguiente paso para adicionarle a estas formulitas que tenemos acá, le quiero adicionar la ecuación de la línea recta. ¿Cierto? Entonces, va a ser importante. Hay tres ecuaciones de la línea recta. Punto pendiente, dos puntos y la forma general. La forma general va a ser muy importante para trabajar con cónicas y básicamente cuando tengamos esto ya derivado, eh, digamos que estaremos listos para comenzar a trabajar con cónicas. Antes de eso voy a hacer un breve repaso de la ecuación de segundo orden y la parábola. Pero entonces para terminar acá borremos esto y ahorita dediquemos el tiempo restante de este video a la obtención de la ecuación de la línea recta. ¿Por qué la ecuación de la línea recta es importante? Porque todo punto en la recta debe satisfacer la ecuación de la línea recta. Entonces, una vez con la ecuación de la línea recta, simplemente si queremos saber si este punto está en la recta, ya no tenemos que igualar las pendientes, sino que simplemente reemplazamos este punto en la ecuación de la línea recta. Y si satisface la ecuación de la línea recta, entonces estaremos en presencia de un punto que se mueve en esa recta. ¿Cierto? Entonces, déjenme abrir un poco de espacio. Y comenzamos. Bueno, entonces para encontrar la ecuación de la línea recta, quiero definir un punto cualquiera. Este punto no tiene subíndices. O sea que este punto me va a representar una generalidad. Por el momento hay puntos con subíndices, ya cuando las cosas se complican, que representan una generalidad. Usualmente yo lo trabajo con superíndices, pero también con subíndices representan una generalidad. Pero en este momento los puntos con subíndices son puntos que son fijos. Estos son puntos fijos. Lo que pasa es que este subíndice J me indica que este punto, que J puede tomar cualquier valor entre 1 y 2, ¿cierto? Pero también sigue siendo un punto fijo. Ahora, este punto XY es un punto que se está moviendo en la recta, así. Y yo quiero determinar la posición de este punto Y cuando se ha movido durante X segundos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, inicio. Vamos a iniciar acá con esto. Primero, sabemos que la pendiente de esa recta es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero también sabemos que esa pendiente ya por la demostración anterior tiene que ser igual a la pendiente de cualquiera de los puntos que estén en la recta, o sea, cualquiera de otros dos puntos que sean colineales. Entonces podemos elegir ya sea este punto de acá o este o este. Voy a elegir el primer punto. Entonces voy a calcular la recta, la pendiente de la recta que une al punto XY con el punto X1, Y1. Entonces esto sería el punto Y menos Y1 sobre X menos X1. ¿Cierto?
De acá yo puedo obtener una ecuación de la línea recta como sabemos que esto tiene que ser igual a la pendiente, entonces simplemente si multiplico en ambos lados por x menos x1 me queda que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Eso significa que la ecuación de la línea recta va a ser y igual a m por x menos x1 más y1. Es decir, esta forma de ecuación de la línea recta es conocida como la forma punto pendiente. ¿Por qué? Porque con un punto y con la pendiente yo puedo determinar para cualquier x un valor de y. Por eso. Entonces ya tenemos una nueva fórmula que agregar a nuestro haber de fórmulas de geometría analítica. Esta la voy a escribir en azul si me lo permiten, que es y es igual a m que multiplica x menos x1 más y1. O sea, con solo conocer la pendiente y un punto y1, x1, ya con eso conocemos y para cualquier valor de x. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Si usted no conoce la pendiente, entonces otra forma que se puede utilizar, que la conocemos como la ecuación de la recta dos puntos, o sea, utilizando dos puntos, necesita dos puntos para conocer la ecuación. Si usted no tiene la pendiente, pues si tiene los dos puntos, pues calcule la pendiente y utilice esta. Pero pues si solo tiene, si no ha calculado la pendiente, pues entonces no friegue y calcúlela así. Entonces, igualando de nuevo las pendientes, entonces tengo que y menos y1 sobre x menos x1 es igual a y2 menos y1 sobre tengo esto sobre x2 menos x1. Si multiplico en ambos lados por x menos x1 me queda que y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 que multiplica a x menos x1, ¿cierto? Y para terminar la faena, borramos acá y concretamos la ecuación para y de la siguiente forma. Entonces y va a ser igual a, paso este al otro lado a sumar o sumo y1 en ambos lados y me queda que y es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1 más y1. Y aquí tengo la otra ecuación de la línea recta. Ahora, permítame copiar esta ecuación acá arriba porque estas ecuaciones que tengo en este momento las tengo que organizar de otra forma. Ya les voy a explicar de qué forma se organizan estas ecuaciones. Aquí como las tenemos no es una forma estándar. Yo quiero organizarlas en una forma estándar para que nos podamos comunicar con otros matemáticos. Entonces esta ecuación la voy a copiar acá en azul y sería y igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1 más y1. Observen que estas ecuaciones son las mismas, simplemente que se está reemplazando la pendiente por su valor, ¿cierto? Estas ecuaciones se conocen como la ecuación punto pendiente, como ya les había dicho. Esta ecuación es dos puntos porque con conocer dos puntos conocemos a y para cualquier x. Entonces, que ese es el objetivo de la ecuación de la recta, conocer el valor de y para cualquier x. Ahora,
De forma estándar, la ecuación de la línea recta siempre se debe de expresar de la forma y igual a mx más b. Ahora, ¿quién es m y quién es b en estas dos ecuaciones? Muy sencillo. M es m. Falta mirar a ver quién es b y qué representa b. Ya vemos que m representa la pendiente, pero qué representa b. Entonces vamos a multiplicar m por x. Entonces todo lo que acompaña a la x lo asociamos y el resto lo vamos a llamar b. Entonces esto va a ser igual a mx menos m por x1 más y1, ¿cierto? Y esto sería de la misma manera y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por m menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x1 más y1. Lo mismo. Eso significa que en ambos casos b es esto y b es esto. ¿Sí ve? Y este b se conoce como el intercepto con el eje Y. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Ese valor de b que yo les acabo de mostrar a ustedes, si yo hago una proyección de esta recta, va a ser este valor de acá. El valor en el que la recta corta el eje Y. ¿Sí ve? Entonces, si ustedes no tienen sino la pendiente y no tienen ningún punto, pero se les da el corte con el eje Y, pues no tienen que hacer todo esto, sino que simplemente colocan la pendiente y colocan el intercepto acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de problema puede ser ese? Sumamos que yo a ustedes les digo, vea, hay una recta que corta esto aquí en 1, ¿sí o no? Y que forma un ángulo con el eje X de 53 grados. Entonces, pues simplemente Y ahí va a ser igual a la tangente de 53 grados por X más 1. Esta va a ser la ecuación de la recta, sencillo. Les di el ángulo de inclinación, por lo tanto les di la pendiente y les di el intercepto. Este B es el intercepto. Entonces, para que tengan eso presente. Ahora, entonces ya con esto dicho, eh, vamos a finiquitar el video. Bueno, bueno, ¿qué más? Y borremos esto también. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces ya saben que estas dos ecuaciones, así como las tenemos acá, uy, aquí se me borró más de la cuenta, más y1, se pueden escribir de la forma punto pendiente, así que y sea igual a la pendiente más una constante que llamamos b. La otra forma, como yo puedo escribir la ecuación de la línea recta, es de esta forma: ax más by más e igual a 0. ¿Cómo hago para pasar de acá a acá? Pues muy sencillo. Me traigo
esto para el otro lado y entonces me queda que menos mx, ¿cierto? Más y menos b es igual a 0. Entonces, por lo tanto, aquí, en este caso, a corresponde a menos m. C corresponde a menos b minúscula. Y b mayúscula corresponde a un 1 que debe estar acompañando a la y acá. Entonces así paso de un lado al otro. ¿Cómo paso? ¿Cómo paso de la expresión ax más by más c igual a 0 a y igual a mx más b? Muy fácil, tengo que despejar y, entonces despejo y, me queda by igual a menos ax menos c. O sea que y es igual a menos a sobre b por x menos c sobre b. Eso significa que si yo comparo esto con y igual a mx más b, resulta lo siguiente. Resulta que m es equivalente con menos a sobre b. Y b minúscula es equivalente con menos c sobre b mayúscula. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, hoy hemos visto lo siguiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Ecuación punto pendiente que tiene dos formas. Y igual a mx menos x1 más y1 y y igual a y2 menos y1 x2 menos x1 x menos x1 más y1. Y también hemos visto cómo es la forma de la ecuación general de la línea recta. Esta forma es muy importante básicamente cuando estamos trabajando con las formas generales de las secciones cónicas también, cuando miramos qué pasa cuando una sección cónica y una línea recta se intersectan o una es tangente de la otra o cosas por el estilo, ¿cierto? Eh, entonces, y para eso es importante esta forma, y esta forma es muy importante cuando estamos trabajando con la línea recta como función. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta acá llegó este video. Ya el próximo video de geometría analítica básicamente va a ser sobre ejercicios numéricos que podamos hacer con, digamos, estas expresiones y conceptos que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, muchas gracias.